Una de las narrativas que más ruido ha estado haciendo dentro del sector de las criptomonedas en las últimas semanas es la de los agentes de inteligencia artificial. Muchos inversores de estos proyectos han estado teniendo unos grandes beneficios en los últimos días, y de hecho este vídeo iba a tratar sobre esta narrativa, pero es que justamente hace poco ha nacido una nueva narrativa que creo que es aún más potente porque aparte de que es una evolución de esta, estamos en una fase más temprana. La narrativa en cuestión es DeFi. Básicamente, los proyectos DeFi lo que hacen es mezclar a los agentes de inteligencia artificial con las DeFi, es decir, con las finanzas descentralizadas. Si tenemos en cuenta que en el bull run anterior las DeFi fueron una de las narrativas ganadoras y que en el bull run actual la inteligencia artificial está siendo sin duda una de las narrativas ganadoras, creo que estamos ante una fusión con un potencial increíble. Es por este motivo que hoy vamos a ver qué son los proyectos DeFi, lo vamos a contrastar con datos para coger aún más conciencia del potencial del cual estamos hablando y también vamos a ver algunos de mis proyectos favoritos dentro de esta narrativa. Para contextualizar un poco necesitamos primero saber qué son los agentes de inteligencia artificial para poder entender qué son los agentes de inteligencia artificial aplicados a las DeFi, ¿no? Entonces, los agentes de inteligencia artificial básicamente son unos bots que pueden hacer procesos relativamente complejos de manera automática. Son bots que tienen la capacidad de escribir tweets, hacer streamings e incluso podrían llegar a hacer procesos más complejos como llegar a sacar un token al mercado. La verdad que es una auténtica locura, pero es que con las DeFi tenemos la evolución de esto que me parece todavía más locura, que es aplicar toda esta tecnología dentro del mundo de las finanzas descentralizadas. Bajo mi manera de entender el mercado, esto tiene dos puntos muy positivos. El primero de ellos es que bajamos muchísimo la barrera de entrada dentro de lo que son las finanzas descentralizadas. ¿Por qué? Porque para movernos en el mundo DeFi, muchos de los que estáis viendo esto quizás ya tenéis experiencia, pero para la gente nueva suele ser bastante complicado. Normalmente tenemos que aprender a movernos entre redes, abrir varias billeteras y hacer un montón de procesos complejos, entender cómo funciona una pool, muchas cosas. Que sí que es verdad que en este canal tenéis muchos vídeos, pero bueno, requiere de horas, de estudios, etcétera. Entonces, muchos de estos proyectos DeFi lo que están haciendo es facilitar todo este proceso, hasta el punto de que algunos de estos proyectos son una especie de ChatGPT al cual únicamente vas a tener que conectar tu billetera y le puedes pedir cosas de finanzas descentralizadas como si fuese tu colega. Es decir, puedes coger y decirle al bot, oye, quiero que pongas mis solanas a hacer yield farming no sé dónde, y se va a encargar él solo de hacer todo el proceso para llevar tus solanas a hacer yield farming donde tú le has dicho, ¿vale? Os he dicho yield farming, pero yield farmings, stakings, swaps, cualquier cosa dentro del mundo de las finanzas descentralizadas. Luego también hay otros tipos de proyectos que se dedican más a la optimización, por ejemplo, a detectarte cuáles son las mejores pools o cuál es la manera de que pagues menos comisiones para pasar tokens de un lado a otro. Y en fin, como es una narrativa tan nueva, pues están surgiendo un montón de cosas, ¿vale? Aplicadas dentro del mundo DeFi súper interesantes. El segundo punto muy positivo es justamente lo que hablábamos en la intro, que al final está mezclando una de las narrativas ganadoras del bull run anterior con una de las narrativas del bull run actual, con lo cual creo que el potencial es enorme. Y para ver esto con todavía más claridad, vamos a pasar ahora a ver los datos de esta narrativa. Pero antes de ver los datos, me gustaría que si te estoy aportando valor, le dieses al botón de me gusta y al de suscribirse. Vamos ahora a por esos datos. La primera imagen que os voy a mostrar está extraída de Kaito, ¿vale? Que básicamente es una DApp que se dedica a recopilar un montón de información dentro del ecosistema cripto, y lo que podemos observar es el porcentaje de atención que está obteniendo cada narrativa dentro del sector, ¿vale? Aquí tenemos como la inteligencia artificial tiene casi un 50% de la cota de mercado, pero aquí podemos ver como un histórico gráfico, ¿vale? Porque llevan ya varias semanas, tiempo, meses, ¿vale? Y aquí en DeFi podemos ver cómo ha pasado de 0 a copar prácticamente el 5%, bueno, un 4,34% más concretamente dentro del ecosistema cripto. Es una auténtica locura porque tiene poquísimo tiempo, lo podemos observar en esta gráfica, y está casi a la altura del GameFi o de los ETFs, por ejemplo, ¿vale? O sea, una auténtica barbaridad la cantidad de atención que se está desviando hacia esta narrativa. Luego tenemos aquí una gráfica de Messari, que básicamente es otra aplicación que recopila datos del sector, y aquí lo que nos enseña son dos gráficos
gráficos de cómo las DeFi y los AI Agents están buscando llegar a 1 billón de capitalización de mercado entre todos los proyectos que hay dentro de la narrativa, ¿no? Y cómo están buscando consolidar ese billón. Suele ser una cifra bastante importante y aquí lo tenemos gráficamente y podemos ver lo rápido que ha llegado a crecer la DeFi, una auténtica barbaridad, y son las dos últimas narrativas que se están poniendo más de moda y ya las tenemos muy cerca del billón, o sea que una auténtica barbaridad. Después también os he querido poner el Google Trends para que veáis cómo está creciendo exponencialmente las búsquedas de la narrativa, ¿vale? En Google Trends básicamente lo que podemos observar es la cantidad de búsquedas que ha habido dentro de Google sobre este concepto, lo ponemos aquí, DeFi, y vemos cómo empezó todo el día 31 prácticamente, aquí con un 2, ¿vale? Y de aquí se fue disparando, pum, 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 y en muy pocos días, unos 14 días, estamos en un pico de búsquedas que es brutal. Aquí nos dice también los países donde más se está buscando, pero vaya, el crecimiento ha sido una auténtica barbaridad. Así que ahora que ya sabemos qué son las DeFi y tenemos todos estos datos para ser más conscientes todavía del potencial, vamos a entrar a ver cuáles son mis proyectos favoritos dentro de esta narrativa. Antes de nada, ya sabéis que nada de esto es consejo de inversión, cada uno es responsable de sus propios riesgos y de hacer su propio análisis. Y otra cosa que os quiero decir es que, como podéis observar, por ejemplo, aquí en Google Trends, la narrativa ha cogido potencial desde hace 14 días. Hoy es 14 de enero cuando estoy grabando este vídeo, vosotros lo vais a ver a partir del día 15. Y la narrativa tiene muy poco tiempo. Con esto que os quiero decir, que a pesar de que ahora vayamos a ver mi top 3 proyectos a día de hoy, este top 3 va a cambiar bastante porque están surgiendo muchísimos proyectos nuevos que van a entrar y algunos de ellos se irán a cero, pero otros puede ser que sean mucho mejores que los que vamos a ver. El concepto con el que quiero que os quedéis sobre todo en este vídeo no es tanto con los 3 proyectos que os voy a enseñar, que si los muestro es porque pienso que tienen cierto potencial, ¿no? Pero es más que estéis atentos a todo lo que se está cocinando dentro del ecosistema de las DeFi, porque al ser una narrativa tan nueva, pues pueden venir muchas buenas oportunidades en un futuro no muy lejano, ¿vale? Así que sobre todo lo que nos conviene es estar atentos. Entonces, antes de entrar de manera más concreta en cada uno de los proyectos, para que tengáis un poco de perspectiva de todo lo que se está cocinando en la narrativa, os quiero mostrar esta imagen. Muestra un poco lo que es el ecosistema DeFi a día de hoy, ¿vale? Y aquí pues nos muestra unos cuantos proyectos que podéis ir vosotros personalmente a investigar de uno en uno y ver lo que os cuadra más o lo que os cuadra menos. Básicamente esto os lo muestro para deciros que hay un espectro muy grande dentro de DeFi ahora mismo y que van a venir oportunidades muy buenas. Y ahora sí, vamos a entrar más concretamente a los que a día de hoy para mí son el top 3, pero ya os digo que puede variar muchísimo. El primero de ellos es Griffine. Lo he puesto el primero básicamente porque a día de hoy es el proyecto top 1 en capitalización de mercado dentro de esta narrativa y es un poco lo que os he venido explicando en este vídeo, ¿vale? Es una especie de chat GPT al cual le podemos pedir que nos haga cualquier acción dentro de la red de Solana en finanzas descentralizadas. Le podríamos decir que nos haga un SAP, que nos lleve esto a farmear no sé dónde, que nos haga staking de nuestro Solana. Simplemente se lo escribimos y él lo va a ejecutar de manera automática. Por observarlo un poco gráficamente, no podía faltar, porque al final es lo que os digo, ¿vale? La narrativa es súper nueva y es el top 1 en market cap, que aun siendo el top 1, estamos en una fase muy temprana. Está empezando a explotar todo esto, con lo cual estamos bastante pronto. Entonces, gráficamente, si nos paramos a analizarlo un poco más a fondo, vimos que tuvo un ATH en 0,53 dólares, un poquito más. Hemos tenido un retroceso de casi el 50%, con lo cual es un retroceso que yo considero que es bastante válido. Y justamente en las últimas horas se está empezando a disparar. Yo en cualquier caso creo que si el mercado de las criptos sigue subiendo, no creo que lo veamos rebasar esta zona, aunque al final ya sabemos cómo sea análisis técnico. Tened en cuenta que siguen siendo tokens muy nuevos y muy volátiles, pero sí que me gustaría ver que, por ejemplo, ahora haga un retroceso aquí un poquito menos profundo, o sí que sería más bonito ver un retroceso más profundo a la zona, por ejemplo, de 0,35 dólares o incluso 0,30 dólares y que de aquí siga su curso para arriba. Después, el siguiente proyecto que tendríamos es el proyecto de Orbit. Orbit básicamente vendría a ser como una especie de asesor financiero dentro del mundo DeFi que funciona con inteligencia artificial. Es un poco locura, pero básicamente lo que hace es recopilar datos a tiempo real del mercado, ¿vale?
recopila dónde están las mejores pools, dónde vamos a pagar menos comisiones y un montón de cosas del estilo, y chateando con él vamos a ir obteniendo toda esta información. Entonces lo que va a hacer es ayudarnos a gestionar mucho nuestra gestión económica. Aquí vemos algunas de las cosas que hace: Swaps and Bridge, Staking and Yield, Lending and Borrowing, Portfolio Management, bueno, entre otras, ¿vale? Y a nivel gráfico lo tenemos por aquí. Si lo vais a buscar, el ticker es Grift, ¿vale? Aquí ya pone Orbit, pero el ticker es Grift. Es muy parecido al anterior, que era Griffin. No os confundáis de proyecto. Está en un punto muy alto, en el sentido de que está casi en máximos, pero es lo que os digo, estamos en una fase muy incipiente. Entonces, tendría mucho riesgo posicionarse ahora, teniendo en cuenta que estamos casi en ATH, pero por otro lado esto se puede llegar a ir bastante más arriba, ¿no? Porque está empezando a explotar ahora la narrativa, con lo cual es un poco difícil aquí de determinar gráficamente si estamos ya en un buen punto o no, porque por un lado posicionarse en ATH nunca es lo óptimo, pero por otro lado estamos viendo tokens en fases hiper tempranas, con lo cual desde aquí se pueden empezar a disparar y no sabemos si en algún punto van a retroceder, ¿vale? En cualquier caso, lo que os comentaba antes, que sepáis que estamos en fases muy tempranas, que podemos ganar mucho dinero, pero que literalmente estamos corriendo el riesgo de irnos a cero, ¿vale? Literalmente, porque es todo muy nuevo. Y luego el siguiente proyecto que vamos a ver es el de Neur, que hace un poquito funciones parecidas a los que acabamos de ver también. Aquí nos sale una interfaz hiper parecida a la de ChatGPT, y sobre todo Neur.sh se caracteriza por recopilar datos del mercado a tiempo real y decirnos dónde tenemos las mejores oportunidades dentro del ecosistema DeFi. Muy parecido a Orbit, por ejemplo. Y después, gráficamente, quizás es el que tiene menos capitalización de mercado. Creo que podría llegar a ser, a la par que el más arriesgado de los tres, el que está quizás en un punto más interesante, porque desde ahora hasta la ATH lo tenemos en un 86% ya, o sea que no está nada mal si vuelve a la ATH, que yo creo que si todo va bien llegará. Y ya que estamos, aprovecho, porque veréis que tengo como pinturrajeado el gráfico, y es porque anoche por el grupo de Telegram pasé un posible trade que veía yo. Básicamente por mi grupo de Telegram, que lo tendréis aquí abajo en la descripción, de vez en cuando voy pasando algunos trades de futuros a los cuales les veo potencial. No son señales, pero es un poco mi análisis y explico por qué creo que tiene potencial, y luego ya cada uno es libre de escogerlo o no, ¿no? Y bueno, estoy bastante contento porque pasé la entrada justamente aquí en los 0.04 y se ha dado al milímetro, o sea, fue llegar el precio y dispararse hacia arriba. De hecho, ya he mandado aviso para que si alguien cogió la misma entrada que yo, la proteja por si le da por girarse al precio, y ya está. Así que nada, si os queréis unir al grupo de Telegram, que sepáis que lo tendréis por aquí abajo. Y esto ha sido todo sobre los DeFi, familia. Creo que estamos ante una narrativa muy interesante. Creo que todos tendríamos que estar atentos a los nuevos protocolos que vayan saliendo y hacer seguimiento de los protocolos más potentes que hay actualmente dentro de la narrativa. Como os he dicho, estamos ante muchísimo potencial, pero también ante el riesgo de irnos literalmente a cero. Con esto me despido, familia, y os dejo ahora mismo en pantalla otro vídeo del mundo cripto que os va a molar un montón. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.